Volvemos a Nuestra Chacra, un emprendimiento de agroturismo en guaraní que recibió a otros emprendedores de los grupos del programa Cambio Rural, Senderos del Pindó y Chacras Unidas. Como vimos la semana anterior, el tema central fue la producción de flores y una actividad que está muy ligada a este tipo de establecimientos, la producción de plantines florales. Desde el sustrato a la siembra, los especialistas del INTA nos llevan hasta los mejores plantines. Como bien decía Ricardo, una vez que hicimos la siembra, por eso es tan importante cómo hacemos la siembra. Cuando vamos poniendo la semilla, siempre acordarnos que cada semilla va a dar un plantín, y lo que solemos hacer, decimos, por si no sale la semilla, le pongo un poco más, le pongo un poco más. Y es el clásico que uno llega a los viveros y está el viverista tratando de repicar y están todas las raíces enliadas, todos los tallos muy finos, y eso es un problema. Lo ideal es siempre lograr un plantín bajo, con un tallo robusto, fuerte, que justamente sea fácil de repicar, ¿sí? Si nosotros sembramos en este caso en una maceta, una bandeja, que uno pueda extraer el plantín, ¿sí?, con mucho cuidado, y nos vamos a dar cuenta que tiene un montón de raíces. Nosotros, aunque cuidemos, siempre estamos rompiendo raíces, porque hay raíces muy finitas que no las vemos, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hacemos un repique a una maceta, siempre la planta es un estrés, sufre, se marchita, muchas veces hasta pierde las hojas, ¿sí? Porque es un estrés el trasplante, porque nosotros estamos rompiendo raíces. Lo ideal, si podemos sembrar en plaques, ¿sí?, en estos plaques, que son bandejas que traen justamente las celdas individuales. Nosotros, para hacer el repique, lo ideal es de lado abajo poder aflojar el plantín y poder extraerlo. Cuando yo siembro en una bandeja con celdas, a la hora de trasplantar saco con todo el pan de tierra, con todas las raicitas, y la planta no está sufriendo ningún estrés. La voy a poder trasplantar y ella directamente, como no le he roto raíces, sigue creciendo sin ningún problema, y toda esa semana, hasta 10 días, que en este caso con un plantín de raíz suelta, tarda a volver a generar las raíces, y ahí recién empieza a crecer. En este caso, con estos plantines, con su pancito de tierra y raíces, no voy a tener esa pérdida de tiempo, porque siempre, más que nada, el floricultor está pensando en llegar a una floración para una fecha, sea para inicio de temporada, sea para Día de la Madre, sea para una fiesta, un evento, y siempre los plazos son cortos y queremos llegar con floración. El floricultor que ya produce a una escala comercial, la mayoría de las veces ya no hace su propia siembra, sino que directamente compra los plaques, ¿sí?, ya sembrados, ¿sí? Esto es lo ideal. ¿Por qué? Porque yo ya sé que vienen tantos plantines por bandeja y puedo planificar mi producción. Digo, bueno, compro tantas bandejas de tantas celdas y ya sé que voy a tener los 10.000 plantines que quiero vender en tal oportunidad. Mientras que cuando hago la siembra me puede germinar muy bien, pero tuve un exceso de humedad, me agarro un hongo, por ejemplo, que se llama Damping Off, que la mayoría de las veces me mata gran parte de mi producción de plantines. En Misiones lo tenemos a Cherokee en Posadas, se le pide con anticipación. Por ejemplo, si yo quiero producir plantines para otoño-invierno, que son pensamiento, conejitos, phlox y todo eso, tengo que estar pidiendo ya en enero para tener estos plaques para trasplantar en febrero, que hace mucho calor, pero me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque la gente fin de marzo, principio de abril, quiere el plantín en flor. Para tener un plantín en flor en abril, yo tengo que tener un plantín para repicar ya en febrero, porque te lleva 2 meses, 3 meses. El que menos tiempo lleva el copete, pero el resto...
¿Cuál es el tamaño ideal para pasar esto a maceta del 10? Lo más práctico es hacer el repique a maceta del 10. Estas sopladas son las ideales. Sabemos que es mucho más barato comprar las bolsitas, ¿sí? Las bolsitas negras son, esto le dicen cacharro, las macetas sopladas. Y las bolsitas de plástico que compramos de color negro las tenemos que perforar, pero salen mucho más económicas, ¿sí? Con precio de esta compras 100 y con las otras compras 1000 más o menos. Pero son más complicadas para el llenado y todo eso, ¿sí? Entonces, y estas muchos viveristas, por ejemplo, le piden a sus clientes que le vuelvan a reciclar, que le traigan de vuelta. Esto se puede volver a usar, solo que siempre hay que lavar con agua y lavandina por si la planta sufrió alguna enfermedad, ¿sí? El llenado de las macetas, por ejemplo, es algo fundamental. Y justamente ayer que estaba en el vivero de una floricultora veía que a veces siguen cometiendo los mismos errores. Es siempre llenar hasta el borde y tratar de hacerle asentar un poquito para ver cuánto baja el sustrato, porque esto va a bajar más con el riego después. Por ejemplo, en este caso estábamos viendo ayer que esta planta quedó muy profunda. Esto, si acá tenemos un exceso de humedad y además tenemos el borde tan alto, o sea, ¿qué seca el sustrato superficial? La ventilación. Y cuando quedó muy profundo el sustrato muy abajo y la plantita muy abajo, ¿qué pasa? El viento pasa acá, pero acá hay mucha humedad. Entonces tenemos mucha probabilidad de que algún ataque de algún hongo y esto termine perjudicando y se me termine pudriendo la plantita. Entonces siempre el llenado correcto de la maceta, ¿no? Yo prefiero que por de más, le digo yo siempre que por de menos, ¿sí? Y siempre asentando un poco el sustrato. Después hacer el hoyo donde va a ir nuestro plantín, ¿sí? Y ahí también algo fundamental, siempre no colocar que quede afuera. Nosotros le llamamos cuello la parte del tallito que es entre la parte que está en el suelo y la parte que está al aire. No ponerlo ni más abajo, plantarlo muy hondo, eso es un error grandísimo. Esto va para todo, para la verdura, para todo lo que ustedes planten. Siempre respetar la altura que ella estuvo ya en la siembra, ¿sí? En el mismo nivel tiene que volver a quedar. Entonces ahí le vamos a completar y tratar de respetar que quede al mismo nivel que ella estaba. Y lo ideal es que quede así como a la misma altura como estaba en la bandeja, ¿sí? Y que no quede ni más abajo ni más por encima de la maceta, ¿sí? Después, bueno, podemos, ¿qué es lo que hay que hacer enseguida después de esto? Es el riego.